dan uno y él tomó el rollo del libro de Isaías y leyó un relato que describía la pasión, la espiritualidad con la que Jesús manejó su ministerio. Y la porción está en Lucas 4. Bueno, si la buscan y quieren, Lucas 4, versículos del 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Yo no sé si usted lee eso con calma, pero esa era la agenda del Señor. Una agenda de servicio, una agenda que marcaba una jornada profunda de amor, de compasión, de misericordia. Aquí no habían pretensiones, aquí no habían títulos, aquí no habían arrogancia, aquí había una total actitud humilde de servir, de darse. ¿Y de qué manera lo hizo? O sea, nosotros nos damos cuenta que ese anunciar unas buenas noticias a los pobres, mire, agarró multitudes y les dio pan hasta saciarse, no para que, hasta saciarse. Yo no sé, en aquella gente, en aquel tiempo se dice que la carga calórica de una comida diaria eran como 380 calorías, así que aquí la nutricionista se escandalizaría, ¿verdad? Porque eso es demasiado. O sea, la gente, su diario no era saciarse. Y que el texto nos dijera que comieron hasta que se saciaron. ¡Wow! Jesús sí estaba interesado en darle un mensaje a la gente pobre que no tenía que comer, de que hay esperanza siempre, que nunca pierdas de vista que Dios es Dios proveedor, especialmente de aquellos que no tienen nada. Yo recuerdo salir una ocasión de la fábrica donde trabajaba, esos tiempos donde uno trabaja duro, pero como que siempre está pelado. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esos momentos. Y recuerdo que yo salía preguntándome, ¿cómo voy a comprar para llevar leche, pan a casa? Y camino en el parking hacia el carro, me encuentro, yo creo que eran 5 pesos, que en aquel tiempo daba para algo. Por lo menos para lo suficiente. Dios siempre hace provisión. Dios siempre nos cobija. Pero también lo ha enviado para libertar a los cautivos y a los ciegos, devolver la vista. La Biblia nos habla del endemoniado gadareno y cómo el Señor lo liberó. Un hombre que vivía, dice la Escritura, que moraba en los sepulcros. Y es curioso porque cuando Jesús lo libera, las legiones de demonios que estaban dentro de él, dice la Escritura que Jesús la envía a un hato de cerdo, que era la economía fundamental de ese lugar donde vivía este hombre. Y la gente se molestó porque Jesús puso los demonios allí y la economía se trastocó. Preferían al cautivo que la economía estuviese estable. A veces vemos eso tanto en este tiempo, ¿no? A veces se corre tras del dinero y no importa a qué precio y qué daño le hagamos a la gente. Lo que importa es hacer dinero. Pero dio vista a los ciegos y ya de golpe uno piensa en una sanidad. Jesús tenía un ministerio activo de sanidad. Un ministerio hermoso de sanidad. Y esa sanidad, nuestro Señor la movió de una forma tan extraordinaria que me viene a la mente un relato donde nuestro Señor Jesucristo llega a un lugar que está registrado en el Evangelio de Juan. Se dice que era
el estanque de Betesda. Y había una historia allí donde dice que se movían las aguas, se sacudían, para que la gente cuando viera que las aguas se sacudían por un ángel, corrieran, se lanzaran y se sanaban. Así que se imagina aquel lugar, y yo quiero que usted se lo imagine con la mente de ahora, como una sala de emergencia, donde, como diría Juan Luis Guerra, no me diga que los médicos se fueron, no me diga que no tienen anestesia, no me diga que el alcohol se lo bebieron y que el hilo de coser. Vamos, ustedes se saben ese corito, no se hagan, están haciendo aguaje ahí. ¿Ah? Óigame. Entonces, de todo, había un hombre que llevaba 38 años allí. Y Jesús pasa entre todos estos enfermos y llega hasta donde él está. Y él decía, es que mi problema es que soy paralítico y cuando se revuelven las aguas, ¿cómo llego? No hay quien me ayude. Y entonces yo a veces decía, ni jodando ese muchacho podía llegar, hasta el ciego lo aventajaba caminando para ese pozo. Pero cuando miramos la realidad de nuestra gente hoy, que mucho se sufre en Puerto Rico para tener servicios de salud, para conseguir un médico especialista, para ver si está cogiendo pacientes nuevos, que muchas filas se tiene que hacer. ¿Cuántas horas? Usted tiene una cita médica con un especialista, usted tiene que sacar el día. Si yo tengo una cita, voy explorando qué libro me voy a leer, porque voy a estar cautivo allí. Yo recuerdo llevar una paciente de emergencia con ideas suicidas al hospital psiquiátrico y cuando llego había una huelga. Así que el médico que estaba atendiendo todos los pacientes y el hospital era el director médico y me dice, estoy solo, los compañeros están haciendo huelga, justamente el director los apoyaba, pero yo tengo la paciente allí, entonces le digo, pues mira, yo tengo el carro oficial, puedo llevármela y la llevo a otro hospital, dame el referido, y me dice, no, es que ya llegó aquí, tiene que ser trasladada en ambulancia. Y desde las 8 de la mañana que yo llegué allí, salimos a las 9 de la noche del lugar con una ambulancia para trasladarla a otro hospital. Doctor, ¿cómo está? Aquí tengo una paciente. Y él me mira y me dice, con esa tranquilidad, y me dice, ay compañero, lo entiendo, pero es que está la sala llena, ahora voy al hospital principal para evaluar pacientes que tenemos allí, para empezar a darlos de alta, para tener espacio de los que tengo acá, poderlos poner allá. Y él me lo decía con esa tranquilidad, pero con ese reflejo de todo el cansancio que tenía y que sabía que no iba a salir en las próximas horas. Que yo lo miré y le dije, doctor, tranquilo, vaya, yo sigo acá, pendiente a la paciente. Salí a las 3 de la mañana cuando la hospitalizaron, desde las 8 de la mañana del día anterior. Así que Jesús no fue meramente a levantar un paralítico en ese momento, fue a darle esperanza para dejar esa esperanza escrita en la palabra. Y que nos diga hoy cuando pasamos trabajo, tanto trabajo para buscar nuestra salud emocional, física, que Dios está con nosotros, apoyándonos y ve nuestro dolor y aunque nuestras condiciones sean otras, ve también la parálisis que nos refleja el sistema, que no nos deja avanzar, que no nos da los proveedores de salud adecuados y que nos sentimos acorralados. Qué bueno que el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor Jesús, ungido para dar fe en medio
de esos momentos en que necesitamos sanidad. Y para crear conciencia de sanar ciegos, que no solamente son ciegos porque no ven físicamente, no ven muchas cosas que ocurren y sobrecargan a todo un pueblo. A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Ese era el día de no deuda, ¿sabe? Había una ley en el Antiguo Testamento que cada 7 años se le perdonaban las deudas a todo el mundo. Ay, ustedes debieron decir amén. Parece que no tienen cuenta. Yo no sé, pero usted sabe lo que es eso. Cada 7 años, claro, las deudas, usted dirá, bueno, pero es que aquellas deudas se pagaban con esclavitud. ¿Y las de ahora? Yo no sé. A veces yo me he sentido esclavo, trabajando como un burro. Vamos, no diga amén a eso. Pero lo interesante es que cuando Jesús está citando este texto bíblico en Isaías, que es lo que él está citando, Isaías 61, lo puede leer de asignación, añade una frase que aquí no se incluye. Porque también dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y Jesús no la usó, y Lucas no la registra. ¿Sabe por qué? Porque en el Evangelio de Jesucristo no hay espacio para violencias. En el Evangelio de Jesucristo no hay espacio para guerra. En el Evangelio de Jesucristo lo que se proclama es la paz. Y es esa paz que el ser humano puede experimentar aún en medio de las circunstancias más difíciles. Qué triste, mi hermano, cuando Jesús entonces resucita para estimular la fe, porque no creían que iba a resucitar, pero también resucita para corregir muchas cosas que como iglesia tenemos que corregir. Porque mire que la historia humana ha sido bien violenta. Y mire que la iglesia ha participado en ella. La esclavitud se justificaba desde la fe, desde textos bíblicos. Yo recuerdo una persona que me decía, bueno, pero es que la marca que puso Dios en Caín fue que lo hizo negro. Me dijo así en una clase y yo le di, ¿quién te fascinó? Que Adán y Eva eran rubios, de ojos azules, blancos. Pero es la idea que tenemos en la mente. Y la iglesia le ha buscado textos para justificar las inquisiciones. La iglesia católica persiguiendo protestantes. Protestantes no aprendieron lecciones, llegan acá y empiezan a perseguir alegadas brujas. Y a hacer inquisiciones también. ¿Cuánta violencia? Ese no fue el evangelio de Jesucristo. El de Jesús vino a libertar oprimidos, a libertar cautivos, a dar vista a los ciegos, a anunciar buenas noticias a los pobres y a proclamar el año del favor del Señor. Un año donde hay liberación y paz, gozo y alegría. Y esa agenda nuestro Señor Jesucristo la vivió en su ministerio terrenal. La vivió confrontando todo lo que pasaba, por eso duró 3 años. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se aferró a esta agenda porque era la agenda de vida abundante, de vida que transforma el corazón humano y la sociedad completa. Pero entonces se levantó la cruz y Jesús murió. Por todo esto que hacía. Es increíble, ¿no? La injusticia terrible. Jesús, con un poder de aceptación que había espacio para todo el mundo, lo rechazaron. Jesús, que estaba dando sanidad y libertad, lo llevan cautivo y lo golpean y lo crucifican. Le quitan la vida. Y eso entonces comienza a dar un sabor de ¿qué pasó aquí? Se acabó todo este proyecto glorioso, toda esta jornada de amor. Y ahí es que entonces vamos a los evangelios y nos damos cuenta de lo hermoso y lo poderoso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Mateo es un genio escribiendo, ¿sabe? Y pone las cosas bien organizaditas. Y pone a Jesús en una tumba, los restos de Jesús los ponen en una tumba. Añade, y ese es dato único de Mateo, de que hay unos soldados que los ponen allí a custodiar la tumba porque que había rumor que los discípulos iban a robarse el cadáver, iban a decir que resucitó. Así que la tumba está ocupada por Jesús, una guarda romana protegiendo la tumba. Aparece un ángel que da camino a toda la experiencia de la resurrección. Entonces tenemos los soldados guapitos y prepotentes del imperio temblando como temblaba la tierra. Y entonces ahora tenemos la tumba vacía. Porque Cristo resucitó. Porque Cristo se levantó. Porque la esperanza de esa jornada que marcó antes de la cruz no la apagó ni la quitó. La cruz no la detuvo. Esa era la expresión mayor de sufrimiento y Jesús venció la cruz porque resucitó venciendo la tumba también. La esperanza no se apagó. La fe sigue de pie. Y entonces nuestro Señor Jesucristo se levanta. Y es curioso que en medio de ese patrón que pone Mateo, Jesús ocupa tumba, soldados cuidando, ángeles, un ángel hablando, tumba, soldados temblando, tumba vacía. El centro del mensaje es divino. Los ángeles están hablando. Y fue el texto que hemos leído, pónmelo de nuevo, Mateo 28. Porque entonces tenemos un ángel diciéndole a las mujeres que, como bien dijo Sol, agajando pon, fueron las primeras que llegaron. Aleluya. Entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman. Dijo, sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Wow, yo no sé si usted me está siguiendo, pero este Cristo que se levanta, comienza a sanar la iglesia con un mensaje divino y fundamentado en lo que Dios hizo y provocó en ese momento. Yo sé que la ciencia pudiera tener objeciones a la resurrección. No se puede llevar en un tubo de ensayo a Jesucristo y ponerlo en un experimento. Yo sé que a nivel jurídico a lo mejor cualquier abogado fiscal diría, no, aquí no hay un caso sólido para establecer que Jesús resucitó. Como decía la hermana Sola, hay datos en la historia que pueden confirmar que algo pasó allí, pero hay quienes pueden objetar esa historia. Pero la voz divina no se puede cuestionar. El Señor mismo le está diciendo al corazón de la iglesia, Jesús se levantó de entre los muertos, victorioso, para sostener su agenda de misericordia, de compasión, de amor, de bondad. Jesús está de pie y aunque la ciencia pueda cuestionar, aunque la justicia pueda cuestionar, aunque la historia no pueda encontrar datos concluyentes, sí encontramos la voz de Dios diciéndole al corazón de la iglesia, Jesús vive. Porque esto no necesita convicción científica. Esto no se requiere convicción jurídica. Esto lo que se requiere es convicción en lo profundo del corazón. Aquellos que hemos recibido esperanza aprendemos a vivir en esperanza. Aquellos que nos han estimulado la fe en lo profundo del corazón, aprendemos a creer por fe lo que el Señor ha hecho. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no es un libro histórico. No le interesa precisar esas cosas. No es la disciplina que la Biblia abraza. Eso se lo deja a los científicos y la historia. La Biblia es un libro teológico. Y este mensaje de la resurrección es la opinión de Dios. Es el testimonio de Dios. Dios cumplió su promesa de levantar de entre los muertos al Cristo para con Él levantar la esperanza y la fe.
que nos pone a creer su palabra y a tener conciencia de lo que nos dijo y recordarla cuando tenemos que recordarla, como le pasó a las mujeres en la tumba. Esa esperanza, esa fe que levanta el Señor, que nos pone a ser consolados como María Magdalena fue consolada allí en la tumba y experimentó al Cristo que estaba vivo y le dio paz. Esa esperanza que se levanta en Cristo Jesús, que nos resucita de las tumbas de la culpa, como le pasó a Pedro, y el Señor lo levantó y lo restituyó y le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ay, sobre todo las dudas. Y seguida que pensamos en dudas, pensamos en el pobre Tomás. Aquí nadie se llama Tomás, ¿verdad? Qué bueno, mira, por eso yo creo que los Tomás faltan los domingos a la iglesia. Porque mira que le dan duro al pobre hombre, porque era incrédulo. Pero el Jesús que se levanta y aún que le muestra sus heridas, no está levantándose para reprocharle, no está levantándose para decirle: con que tú no crees, pues mira, pues, como a veces la gente lo pone en las películas: ven y no creas más. No, es un Jesús tierno, lleno de amor, que se da cuenta que para el ser humano no es fácil creer cuando se está en angustia, en dolor y en sufrimiento. Estos discípulos están pasando un luto, han perdido a su maestro que trajo una transformación y un cambio. Lo estaban experimentando en lo profundo de su corazón. La duda era natural, abrazaba su corazón, el coraje, la irritabilidad, la decepción. Los discípulos también cogieron sus redes para irse a pescar de nuevo. Volvieron a lo común. Los caminantes de Emaús iban hacia Emaús, dejaron la Jerusalén. Pero el Cristo que se levanta con compasión, misericordia y amor, como la que vivió en su ministerio, es el Cristo que se acerca para sanar la fe de su iglesia, para levantar las dudas de su pueblo y de su gente, para que podamos volver de Emaús a la Jerusalén y volver a adorar y reconocer que Dios es bueno, para siempre su misericordia, y los calvarios y las cruces no los detienen. Óigame, mi hermano, mi hermana. Jesús resucitó. Y el poder de su resurrección de vida sigue vivo y disponible, animando tu vida y mi vida, proveyendo espacios de que esa resurrección la sigamos teniendo. Cuando hay gente que quiere poner piedras y aguardarlas bien a Jesús ahí tras una tumba y quitarnos la gloriosa resurrección de Jesús. Nunca te sientas lejos de Dios. Tristemente la iglesia ha pecado seleccionando quién se acerca y quién no. Jesús se acercó a toda la gama de seres humanos que hay, con sus luchas, con sus batallas, para anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Esa resurrección y los efectos de esa resurrección siguen hoy. Esa resurrección y los efectos de esa resurrección los podemos experimentar aquí y ahora. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Hay muchas luchas que experimentamos, muchas batallas que poéticamente podemos decir: Señor, estoy en agonía, me siento morir. Pero hoy la gloriosa experiencia de la resurrección nos viene a decir: yo estoy aquí a tu lado para darte vida. Ahí donde te sientes
morir. Pida ahí donde te sientes, quizás decepcionado, decepcionada, con otros o contigo mismo, contigo misma. Jesús está para darte vida. Quizás ha sido duro los rechazos, los martillazos, los cantazos. Aún nosotros tratando de hacer el bien. Jesús está ahí al lado, comprendiéndote para darte vida. Quizás las condiciones de trabajo no han sido las mejores. Quizás batallas con tu salud y los servicios de salud que necesitas. Jesús está al lado tuyo para darte vida. Vida abundante. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre Dios del cielo, te adoramos y te bendecimos. Porque tú, oh Señor, estás con nosotros. Porque la gloriosa experiencia de la resurrección es motivo de gozo y de alegría. Porque aunque nos pone de cara la realidad de los sufrimientos, las cruces y los Gólgotas que todavía atravesamos, nos pone de cara la esperanza de resurrección, de tu victoria, que compartes con nosotros y haces para nosotros que sea nuestra victoria. Gracias, Señor, porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias, Jesús. Amén.